Hola, bienvenidos a presagio.eu. Hoy os voy a hablar de una cuestión que está de mucha actualidad constantemente, que es la ventana de Overton. ¿Qué es la ventana de Overton? La ventana de Overton es un modelo para entender cómo cambian las ideas de la sociedad con el tiempo y cómo ese cambio de las ideas de la sociedad produce cambios legislativos. La idea central de la ventana de Overton es que los políticos se arriesgarían a perder votos en el caso de apoyar ideas que estuvieran fuera de las ideas que normalmente están aceptadas. Estas ideas aceptadas es lo que se llama precisamente la ventana de Overton. Esta ventana, sin embargo, va cambiando según evolucionan las ideas sociales, de manera que las ideas aceptables para que las puedan promover los políticos van cambiando según cómo cambian esas ideas sociales. ¿Quién creó la ventana de Overton? La ventana de Overton la creó en mitad de los años 90 Joseph P. Overton, que era el vicepresidente del Centro Mackinac para la Política Pública. ¿Y qué es? La ventana de Overton es una teoría política que ya en el 2010, cuando Glenn Beck lanzó un libro llamado La ventana de Overton, pues se hizo muy popular y luego el propio Joseph P. Overton en su Centro Mackinac fue difundiéndola. Pero la idea de aplicación de la ventana de Overton también se ha utilizado para explicar los desmanes realizados por la extrema izquierda en los diversos países. El usuario Zugel en Live Journal en 2014 habló de que con la ventana de Overton se legalizaría la homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo, se legalizaría la pedofilia y el incesto, así como la eutanasia infantil. Esto del 2014 es recogido por otro autor que es Eugeni Gorsaltsan en Azme.ru, que después pasa a RT, que es una de los entes más importantes del periodismo ruso. Y dice Gorsaltsan que en la actual sociedad de la tolerancia, que no tiene ideales fijos y tampoco una división clara entre el bien y el mal, existe una técnica que permite cambiar la actitud popular hacia conceptos considerados inaceptables y que puede ser más eficaz que la carga nuclear como arma para destruir comunidades humanas. ¿Cuáles son entonces las fases que existen en la ventana de Overton? Vamos a utilizar un ejemplo que ponen el usuario Zugel y también Gorsaltsan de la antropofagia. La primera fase es cuando una idea que es impensable se convierte en radical. Entonces vamos a partir, por ejemplo, de la antropofagia. O el canibalismo se considera que es inaceptable, en principio. En esa primera fase empiezan a realizarse discusiones científicas, se forman grupos, aunque son muy extremos, de personas a los que se dan mucha publicidad. Entonces el tema empieza a tener una cierta presencia en el debate político. La segunda fase es pasar de lo radical a lo aceptable. Se sigue con el tema de los científicos como si simplemente se trata de recoger conocimientos, y claro, nadie puede negarse a recoger conocimientos. También se suele utilizar una denominación diferente. Por ejemplo, en lugar de llamarlo canibalismo, pues se pudiera llamar primero antropofagia y luego antropofilia. Utilizar una palabra que no tenga el contenido tan negativo tradicional de la palabra anterior. Y luego buscar alguna legitimación histórica o mitológica, aunque sea lejana, que pueda servir de algún tipo de apoyo. La tercera fase es pasar de lo aceptable a lo sensato. ¿Cómo se hace? Se buscan antecedentes en otras épocas históricas, se justifica en determinadas circunstancias, se dice, sí, hay ocasiones en las que no hay más remedio que una persona coma a otra si hay un accidente y no está solo. Y además se acusa a aquellas personas que tratan de oponerse de tratar de perseguir a las minorías. La cuarta fase es pasar de lo sensato a lo popular. Y para ello se utiliza la promoción de determinadas figuras históricas que lo realizaban. Aparece muy frecuentemente ya en la cultura popular, en canciones, en series, en películas, y se humaniza a las personas que lo practican. Culpa suya, son las circunstancias o la naturaleza la que lo ha realizado así, y ya estamos entonces muy cerca de la quinta fase,
que es el paso de lo popular a lo político. Aquí se presentan encuestas que muestran que hay un gran apoyo por la idea, se prepara la legislación y ya se convierte en norma. El problema es que una sociedad relativista en la que todo depende del apoyo popular no tiene defensas contra situaciones que van contra la propia sociedad. Hay una falta de valores absolutos, la libertad de expresión llega a un punto en el que se convierte en deshumanización y se eliminan, sobre todo, todos aquellos límites que impiden que una sociedad se autodestruya. La ventana de Overton, lógicamente, se aplica a muy diversos supuestos. Y aplicándolo a una cosa y luego a otra y a otra más, lo que se consigue al final es destruir cualquier principio, cualquier regla moral que exista en la sociedad y llevarla a una destrucción inevitable. Muchas gracias, hasta pronto en presagio.eu. Presagio.eu